Estamos hablando de genética espiritual o de genética celestial, de cómo se va construyendo la obra de Cristo en nosotros, ¿cierto? Y estamos tomando el ejemplo de dos profetas que están transicionando en su lugar santo. Y para esa transición hay tres ciudades que son fundamentales de entender, para entender por qué Dios se llevó a Enoc. ¿Entendió? ¿Qué le pasó a Enoc? Dios se lo llevó. ¿Y en qué condiciones se lo llevó? Vivo. ¿Y en qué condiciones? ¿Se fue solito? Y en carros de fuego. Entonces no tenemos una información de lo que pasó con Enoc, más allá que cuando la escritura dice caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Pero hay estaciones que caminar, hay estaciones que andar para que se cumpla esa fidelidad. Y hablamos de Gilgal, de Betel, Jericó y Jordán. 4 estaciones. 4 estaciones. Ponete el monito, mijita linda, el que tenía recién. 4 estaciones que nos van a llevar a esta manifestación gloriosa. Entonces, aquí hay algo que es importante. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que en este lugar había crisis, ¿cierto? Y esa crisis, ¿a quién se le asigna? Es la crisis del corazón. Por eso que es necesario que sea alumbrado el corazón. Que el Señor alumbre. ¿Y por qué tiene que alumbrar el Señor? Porque en este lugar dijimos, en el Betel, y nosotros asignamos a Betel en ese lugar. ¿Por qué? Porque el Betel antes se llamaba luz. Y este es un proceso de alumbramiento aquí en la menorá. Entonces el Betel, que es una ciudad, tiene esa luz que transitó Jacob, ¿se acuerda? ¿Y se acuerda qué pasó ahí? Y esto lo hemos dicho varias veces. Jacob venía huyendo. ¿Cuántos de nosotros estamos huyendo en este tiempo? ¿Cuántos estamos huyendo de Esaú? ¿Qué es Esaú? La sangre. ¿Cuántos estamos huyendo hoy día tratando en el Señor que el Señor se establezca? Y él en su obra lo hizo, pero Él trata estas aristas. Y él venía huyendo de Esaú, su hermano, la sangre. De ese hombre terrenal, de ese hombre que no quiere subir, que quiere quedarse entrampado. No en lo carnal solamente, en lo terrenal. Entonces viene huyendo y se encuentra con Dios. Puso su cabeza en la piedra, ¿se acuerda? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quiere establecer un fundamento correcto en nuestra vida. Y que a partir de eso, en el lugar santo se abre una escalera. El lugar santo es una escalera. Es una escalera. ¿Y quién está en la punta de la escalera? Yahweh Elohim. Yahweh Elohim está en la escalera. Y aquí hay una buena noticia, hermano, porque le dice a Jacob, ¿qué es lo que le dice? Jacob, yo soy. Jacob, yo soy, no tú. ¿Entendió? ¿Entendió? Por eso lo debilitó. ¿Para qué? Para que él tomara preeminencia. Para que el Señor tomara preeminencia. Por eso lo debilita. Y le dice, te vas a extender. Te vas a extender. Hermanos, este es un tiempo de extensión. Por eso que llegaron guaguas nuevas.
Por eso que llegaron guaguas nuevas. Porque es un tiempo de extensión de la familia. Entonces, en este tiempo le dice, te extenderás ¿hacia dónde? Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes estaban al norte? Al norte, mi hijita linda. ¿Quién estaba al norte? El águila. Por eso te debilita. ¿Para qué? Para que se conforme en nosotros la naturaleza celestial. Donde estuviera el cuerpo, ahí estarán. Te extenderás. Te extenderás hacia el norte, hacia el sur, en tu humanidad. Y ahí está el hombre, el Rubén. Te vas a extender. Pero para que te extiendas, tengo que tratarte. Mano fuerte. Brazo extendido. Te voy a tratar, pero te voy a extender. Entonces todo proceso de aflicción en este tiempo, ¿para qué es? Para extenderse. No es para morirse. No es para llorar. Sí, puede llorar. Puede llorar. Sí, podemos llorar, por supuesto, hermano. No juegue eso del no, siempre estoico, siempre estoico. No, hermano, si tiene que llorar, hay que llorar. Pero después de llorar, extenderse. Porque el Señor nos está extendiendo. Luego te extenderás al oriente. ¿Quién estaba al oriente? Rar, rar. Para que empecemos a abrir la boca. El pey se abra en nuestra boca, declarando lo del Señor sobre las cosas. Y te extenderás hacia el occidente. Y aquí está el trabajo del buey. Porque no hay nada de la obra de Dios que se pueda hacer si no hay trabajo, hermano. Tenemos que entender que este es un tiempo de trabajo. No de venir solamente el día. Trabajo. Los años, responsabilidad. Hermano, ¿cómo vas? Entonces tú estás extendiendo la obra. La estás extendiendo. ¿Por qué? Porque la extensión. Y aquí tiene que entender algo, hermano amado. La Escritura dice que Él constituyó, Efesios 4:11, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para equiparlos. Pero yo le pregunto una cosa: ¿quién hace la obra? Amén. ¿Pero por medio de quién? De apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. La obra la hacen los. Entonces, hermano, usted tiene que traer para acá su mejor, porque la obra no se la va a hacer la pastora Anita, no se la va a hacer la pastora Marlene. Entiéndalo. Somos equipados y hay un tiempo de equipamiento, pero luego de eso los que salen a hacer la obra son los santos. Por eso hay personas que están como, ¿qué? ¿Tengo que atender gente? Sí, tienes que atender hermanos nuevos. ¿Qué? Pero si yo estoy cómodo como estoy. No, tienes que crecer, tienes que extenderte. No te puedes quedar pegado en tu silla con nombre y apellido. Tienes que mutar. Hay que avanzar. Te extenderás, le dice a Jacob. Amén. Decimos amén. Pero no solamente le dice eso. Yo soy Yahweh Elohim. Escucha esto, hermano. Yo soy Yahweh Elohim de tu padre Abraham, Isaac y ahora Jacob. ¿Qué quiere decir eso? Cuando entramos en este proceso de Dios, nos unimos a la casa. ¿Qué casa? A la casa celestial. Y ahí está Abraham, proceso de fe. Isaac, proceso de fe. Jacob, proceso de fe. Y todos los que se unen a esa familia, la familia de la fe. Amén.
Entonces es importante entender este tiempo. Todo esto pasó ¿dónde? En el Betel, donde tenemos que ser iluminados y donde se extiende una escalera y en donde empieza la administración angelical. Los ángeles que suben y que bajan y que nos ministran y que nos ayudan, nos colaboran para que nosotros podamos tomar las zarras, ¿cierto?, del evangelio, ¿cierto? Primero ser tratados nosotros, pero luego nosotros salimos a hacer la obra afuera. Entonces estamos en la pega, una persona tiene problemas, venga para acá. ¿Sabe qué? Yo estaba aquí trabajando y el Señor, ¿sabe qué me dijo? Me mostró que a usted le pasaba esto. ¡Oh! Y la persona quedó. ¡Oh! ¿Cómo tú supiste, mi chico? Si no te veo la bola por ninguna parte. Porque el Espíritu empieza a revelar, pero eso lo hacen los santos. Por lo tanto, hermano, hay que sacarse la mentalidad religiosa fuera, porque hay que empezar a hacer la obra, hermano, porque afuera hay graves problemas. Amén. ¿Dónde pasa todo esto? La extensión en el Betel. Y aquí hay dos cosas dentro de estos dos profetas que andaban ahí. Tan cierto como que el Señor vive, le dice Elías a Eliseo. Y aquí hay dos cosas. Elías significa Jehová es todopoderoso. Eso significa, entre otras cosas. También tiene otras acepciones, pero también va con Eliseo. ¿Y quién es Eliseo? ¿Qué significa Eliseo? Dios de la súplica. Entonces mire, una esta parejita. Ahora andan juntos. ¿Quién? Elías, que es Jehová Dios todopoderoso, pero ahora no va solo, va con la súplica, con el clamor. Estas estaciones van con el todopoderoso, pero van con el clamor. No es solo juicio, porque este puede ser juicioso solamente, porque ve mucho, tiene ojos de fuego, pero necesita la súplica, la misericordia. Entonces, quédate aquí, Eliseo. La súplica, mírenlo como la súplica. Quédate aquí, Eliseo, porque voy a el Betel. Venían de Gilgal. Tan cierto como que el Señor vive, que voy contigo. ¿Por qué? Porque tenía que ir a ese lugar. Lo dijimos la semana pasada. Porque este lugar, en el tiempo de Jacob, se consagró, se estableció una puerta al cielo. Y esto es fundamental, como puerta al cielo, porque esto es casa de Dios. Cuando despierta Jacob, estoy en Jacob, volví a Jacob, trate de seguirme, agárrese como pueda. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando despierta del sueño, este Jacob dice: esto no es otra cosa que casa de Dios. Este lugar es terrible. Pero entiéndalo, no es solamente porque es terrible, porque da miedo. No, hermano, cuando tú empiezas a entender cosas nuevas, te empiezas a dar cuenta de la grandeza. Entonces empiezas a transformarte, empiezas a adquirir temor. Entonces, casa de Dios y puerta. Esto es casa de Dios, pero puerta al cielo. ¿Entendió? Pero aquí hay un punto. Este lugar, el Betel, se corrompió, como dijo la pastora, y metieron al becerro. ¿Estamos? Entonces van estos dos. ¿Cómo se va a botar la idolatría? ¿Cómo se va? Van dos. Se va con el todo y se va con súplica y clamor. ¿Entendió? Así se va. Y es un lugar en el que el Señor manifiesta su voluntad. ¿Qué pasó después? Elías le dice: Eliseo, quédate aquí. ¿Dónde? En el Betel. Porque yo voy ahora a Jeri, a la puerta. Estamos en la casa, pero ahora voy a la puerta del. ¡Wow! ¿Entendió? O sea,
voy a tratar con la mente. El Betel trata tu corazón. Pero Jericó es el tratamiento de la mente. ¿Por qué? Porque en Jericó estaba bajo la influencia lunar o la influencia de el segundo cielo. Por eso la escritura dice, Mateo 24, que cuando el Señor venga van a caer la luna, las estrellas y el sol. Se oscurecerá, ¿cierto? ¿Entendió? ¿Qué quiere decir? Ay, que va a haber una hecatombe. No, hay una conmoción espiritual. Cuando una persona está llegando, empiezan a caer las cosas, empiezan a manifestarse cosas que antes tú no sabías. Cuestiones que son ancestrales. Cuestiones que son ancestrales, que ya se establecieron como cabeza. Por eso son la luna, el sol y las estrellas. Son cosas que ya se establecieron como cabeza, como autoridad. Una persona que está bajo la influencia de los astros se conecta con ir a ver a los brujos, ¿por qué? Porque tiene una conexión. Esas cosas el Señor las empieza a cortar, las empieza a tratar. ¿Dónde? En Jericó. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive en las murallas de Jericó? La ramera. ¿Quién es la ramera? Babilonia. ¿Entendió? ¿Entendió? Una persona puede ser usada con un don profético, pero si no toma cabeza, es una ramera. Una persona que no sujeta las cosas que recibe puede estar al borde de la prostitución. Porque Babilonia funciona así y tiene accesos. Babilonia tiene acceso al segundo cielo. Entonces el que empezó a recibir cosas, hermano, yo necesito hablarte. A ti. Yo soy el hermano Pepe. Necesito hablarte. Yo recibí una palabra para ti. Yo sentí al Señor cuando me la recibí. ¿Qué me vayas a decir tú? El espíritu tengo que sentir que el espíritu está despierto el mío. Si viene de... ¿Qué me vas a decir tú? Que lo hable con mi discipulador primero. ¿Por qué? Porque las cosas hay que sujetarlas. La persona no puede llegar y soltar una palabra. Todo tiene un orden. ¿Sabes que tengo un ejemplo? ¿Quién es tu discipulador? Hermano Iván, ¿sabe qué? Yo recibí una palabra para este chico de la segunda banca. Esto recibí del Señor. Entonces, ¿quién conoce mejor al hermano? Él. Entonces el hermano Iván me va a decir. Bueno, hay que discernir lo que diga usted. Hay que sujetarlo al Señor, hay que sujetarlo al cuerpo, hay que sujetarlo al espíritu. Porque ahí me puede decir, ¿sabe qué? Me hace sentido lo que le recibió el Señor, porque el Señor me mostró esto, ¡pum! Se unieron los sentires. Y se avanzó. Y se hace algo. Pero cuando tú andas de esa manera, tú estás bajo un desorden. ¿Se entiende? Todo esto, donde se tratan las cosas mentales, donde se trata la mente, Jericó. El tratamiento de la mente es Jericó. ¿Decimos amén? ¿Se puede ir solo con poder? No. ¿Quién tiene que ir? Ahí está Eliseo. Tan cierto como que el Señor vive, que no me quedo en Betel. Voy contigo a Jericó. Voy contigo. Yo quiero estar ahí. ¿Se entiende? Dos cosas que van juntas. La misericordia, y tenemos que aprender mucho de esto, hermano. Porque a veces, hermano, nosotros nos cabreamos. ¿Se ha cabreado usted con las personas? Sí, es verdad. A mí la pastora me ha parado 2 veces el carro esta semana. No, de verdad, se lo digo. Me expongo. Me expongo delante de los hermanos. Me ha parado 2 veces el carro. Fernando me dijo: párate en Batuco. ¿Quiénes conocen ese dicho?
Estáis medio cansado, parece. Porque se te está saliendo el indio. ¿Le ha pasado eso? Que ya cuando un hermano tercera, cuarta, quinta, ya no lo quiere ver, ya. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado? Bueno, ¿ya a usted le ha pasado eso? No, pero sí es verdad, pues. Estamos tratando todo el día, todo el tiempo con gente. Nos cansamos de repente y pasan estas cosas. Entonces tiene que venir la mano ¿qué? Y pegártela ordenar también. Pero nosotros también nos equivocamos. Obvio. Of course. Ya. Entonces, se van estos dos. Y ahí está la misericordia, la súplica. Para que el Señor trate, obre, para que el Señor levante. Y se establezca la gloria de Dios en el Betel. Pero luego en Jericó. Jericó es un lugar importantísimo. Jericó es un lugar que anteriormente, escuche bien, había sido conquistado por Josué. ¿Se acuerda de Josué? A ver, ¿quién fue Josué? Eso. Muy bien. Gracias. ¿El hijo de quién? Y él dijo eso. Uy, aquí tenemos una ensalada, hermano. Pastora, mire los discípulos. Este es el juicio que está viniendo a esta casa, hermano. Los nuevos callan más que los viejos. Es el hijo de Aarón. Aarón era hermano de Moisés y era su mano derecha. ¿La mano Josué. derecha de quién? De Moisés. De Moisés. Ahí está. La mano derecha, hermana mía, santo Dios. La mano derecha servía todo el tiempo. Llegó a Jericó. No, la mano derecha, dijo, de Moisés. Ahí hubo una confusión, por eso le... Y ahí... ¿Se acuerda lo que le pasó a Josué antes de entrar a Jericó? A la puerta. ¿Con qué se encontró? ¿Se acuerda que lo dijimos? Entró en una etapa nueva. Porque para discernir los gobiernos mentales necesitamos la espada de doble filo. La espada de dos filos. ¿Qué trata el primer filo? El corazón. ¿Qué trata el segundo filo? Los pensamientos, la mente. Y se van a este lugar. Cuando llegan a Jericó, ellos, para conquistar, porque tenían que sacar a los ocupas, tenían que sacarlos. Y para que ese sistema cayera, Dios da estrategia. ¿Se acuerda cuál fue la estrategia? Los primeros 6 días tenían que dar una vuelta. Y al 7º día, 7 vueltas. ¿Por qué 7? ¿Por qué? Porque el 7 habla de perfeccionar, entrar en la perfección. Y Jericó está ahí. Por eso Enoc en otro tiempo es 7º también. Porque en el lugar santísimo hay una gloria que es mayor. Entonces dan todas estas vueltas. Y había algo muy importante en esas vueltas. Ellos llevaban la presencia de Dios, iban las trompetas y el sacerdote. ¿Qué significa esto? Que no podemos llegar a ese lugar sin que el sacerdocio esté
alineado en nuestra vida. Por eso estamos transicionando. Este lugar, el sacerdocio se alinea. Quiero hacer una acotación frente a todo esto que se está enseñando. Es que cuando el Señor tiene la misericordia de llamarnos y alcanzamos salvación, nuestra lucha en esa parte, porque recuerde que estamos viendo la generación celestial, nuestra lucha, nuestra primera lucha que está en la parte de abajo, va a ser con cosas, pongamos adicciones y todos los temas de la carne. Esa es nuestra lucha. Aunque usted vea ángeles o vea un montón de cosas, esa es la primera lucha. Esa lucha, al igual que en la otra parte que estamos viendo, se vence ¿cómo? Con el pastoreo y con la palabra. A eso llámele ADN, donde está usted recibiendo la palabra y donde está siendo enseñado. Ese proceso, para que yo pueda afirmarme en la fe, tengo que tener esa constancia en ese proceso. Yo quiero dejar muy claro esto: no se avanza si no se está conectado al cuerpo. O sea, no, la reunión del día domingo no va a suplir todo lo que usted necesita. La reunión del día domingo es una instancia con el Señor, donde el Espíritu de Dios se manifiesta, donde se ministra liberación, pero donde usted no es tratado como persona. Porque en la reunión de día domingo no se conoce cómo ayudarle. Y no hay ninguna guagua que nazca y pueda crecer separado de su mamá. Tiene que haber alguien que le dé leche, ya sea en biberón o una madre sustituta, pero un bebé no puede crecer sin ser alimentado. O sea, si el Señor a usted lo llamó y usted lo recibió, por decirlo, aunque no es preciso lo que estoy diciendo, pero si el Señor lo alcanzó con salvación, usted tiene que tomar una decisión que viene del Señor para seguir, porque si no usted no va a avanzar, aunque no sienta nada, porque aquí todavía no se toca el corazón. Aquí solamente yo entiendo que no puedo cambiar mi vida solo. Eso es todo, no puedo solo. Luego de ese proceso donde el Señor empieza a tratar conmigo y me empieza a cambiar y todo, se manifiesta el sustituto que se llama sed, que es Jesucristo, donde Él se pone por mí. Yo empiezo a conocer su amor, el poder de su sangre, de su sacrificio. Llego a la otra parte, y en la otra parte, cuando yo ya estoy más grandecito, a lo mejor estoy en un discipulado, yo diría que esa es la parte más peligrosa. Porque cuando el Espíritu de Dios empieza a operar en mí y mis sentidos se empiezan a abrir, es decir, yo tengo una experiencia con el Señor. Puedo tener una experiencia con su Espíritu. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en esa transición donde se llega a la comunión, que es la mesa, que es el apostolado. ¿Qué cosa es el apostolado? Que hablan tanto del apostolado. El apostolado es cuando en esa parte se te empiezan a despertar los sentidos y tú empiezas a percibir cosas. El Señor se te mostró un ángel, tuviste una visión, te liberó, no sé qué te pudo haber pasado. Si ahí tú no te vas a la mesa de comunión y te sujetas a la mesa, ahí te puede pasar lo de Judas. ¿Y qué es lo de Judas? Judas, cuando ya tiene la manifestación de la profecía, qué sé yo, el Señor hace toda esa obra y se llega a la mesa. Si no nos sujetamos, la destrucción va a llegar a tu casa. Porque como nosotros vemos, ay, tengo dones, tengo esto, tengo lo otro, y que es verdad, pero si ahí no te sujetas a Cristo, si ahí te corrompes, viene una cosa que el Señor lo llama acéldama. La Escritura lo llama acéldama. Un campo de sangre. ¿Por qué? Porque este hombre se ahorcó y sus entrañas se le salieron, se descabezó. ¿Por qué? Porque torció el reino.
Entonces puede ser que todas las cosas en nuestras casas vayan bien, pero cuando avanzamos acá y nosotros nos separamos de la comunión, el regreso va a ser doloroso. Muy doloroso, porque después de gustar la presencia del Señor, de que el Espíritu Santo te tocó o te hizo algo, volverte para atrás no es una cosa pequeña. Se te puede destruir la familia. Yo no te estoy echando miedo, lo que te estoy diciendo de que en todo el proceso la comunión del cuerpo es fundamental. No hay una parte de caminar con el Señor que se pueda hacer solo. En ninguna parte se hace solo. Esto consiste en una familia. Es decir, el Señor me alcanza y yo tengo, me guste o no me guste, que conectarme al cuerpo. Y ahí pongo el ADN. Estoy en un discipulado. Yo no puedo ser un ente que va al discipulado y se devuelve a su casa. No. Yo tengo que aprender a abrirme para que el Señor me trate. Empiezo a tener dones o el Señor empieza a hacer obras en mi casa. Yo tengo que sujetarme al diseño del Señor. No menciono al pastor, la pastora, sino que menciono a la persona que el Señor te pone. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque esa parte es la parte peligrosa. ¿Cómo lo haríamos de manera práctica? El Señor te bautizó, hablaste en lengua, algo tiene que haberte hecho el Espíritu de Dios. Ahí viene el peligro. Ahí viene el peligro, porque nosotros vamos a ser probados cuando lleguemos aquí. Y si nosotros ahí no nos sujetamos, la destrucción es muy grande. Es como decir, no es lo mismo que yo me caiga del primer peldaño de la escalera a que yo me caiga de arriba de la mesa chica que tiene el pañuelo Elite. El daño de caerme de arriba va a ser mucho mayor que caerme de acá del peldaño. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Yo tengo que estar unido al cuerpo. Porque en el cuerpo están las personas que me van a ayudar, y las personas que el Señor pone que te van a ayudar no van a andar contando tu vida, porque el Señor se los va a demandar a ellos también. ¿Qué es lo que pasa? En este proceso el Señor tiene que operar en nosotros. Entonces todo parte de ¿qué? De decir, me sujeto y me uno a alguien. No puedo moverme solo. Y aquí yo estoy hablando, ¿por qué? Porque tenemos que dar a luz una generación celestial. La generación celestial no se da a luz con milagros. Mis hijos no van a cambiar por un milagro. Mi matrimonio no va a cambiar por un milagro. Lo que es milagro es mi salvación. Eso es un milagro. Porque es un milagro que Dios me traslade de las tinieblas a la luz. Eso es un milagro. Pero de ahí para adelante todo requiere un trabajo. Mi casa cambia si yo cambio. Mis hijos cambian si yo cambio. O sea, empieza un trabajo. Pero en esta parte, nosotros vemos el Enoc, es maravilloso, sí, pero la verdad es que ahí tú subes al Enoc o te caes a la celda más. Y el regreso es muy doloroso. Generación celestial, queremos tener una familia distinta, tenemos que sujetarnos. Si tú no estás en ningún ADN, lo primero que tú tienes que hacer es decir, yo necesito ayuda. Eso es lo primero. Se ora por ti y empiezas un proceso. No va a cambiar porque tú vengas un momento y oren por ti y sientas al Señor y te devuelvas a tu casa. No cambias así. El inicio de una generación celestial es: yo vengo, levanto mi mano, necesito oración o ayuda, y entrar en un proceso de trabajo. Sí. Si no, te vas a caer. Si no, va a venir un daño sobre ti. ¿Por qué? Porque el reino no es de personas solas. Entonces no basta solamente con estar el domingo. Tienes que conectarte al cuerpo. Y termino enfatizando en lo mismo. Cuando queremos hacer del Jared al Enoc, que es lo mismo, que es un proceso celestial, en el fondo es que una persona sale de lo natural para subir a una atmósfera distinta, de libertad, de poseer la tierra, de salir de tu ruina, de tu escasez, de tus problemas, de los divorcios de tu casa, de todas esas cosas que arrastramos todos nosotros. Pero para eso hay que estar sujetos. No nos sujetamos a las personas. Nos sujetamos a la gracia de Cristo
que hay en la persona. Porque todos nos sujetamos a Cristo. ¿Se entiende? Porque tú puedes pensar, quieren subyugar a la gente. No. Nos sujetamos a la gracia de Cristo. ¿Se entiende la idea? Y esto lo hemos explicado muchas veces. Para no enredar más, no lo vamos a explicar, porque esto lo hemos explicado muchas veces. ¿Qué pasa cuando uno se sujeta? ¿Qué pasa en lo espiritual? Pero no es el punto. Volvamos a Jericó. Para entrar a Jericó, ellos tuvieron que entrar primero 7 sacerdotes. Y le viene al tiro, ¿por qué son 7? Perfeccionar. Tienen que ir 7. Pero estos 7 no iban a la nada. Iban con sus 7. ¿Está por aquí el Elías? Elías, haz sonar esa maravilla. 7. El cuerpo, sí. Vaya, apure, vamos. Él me pedía disculpas porque se dio cuenta que salió bifiado. Era una parecía patito. Y yo le decía, ¿qué te preocupa si habías hecho la frase entera, hermano? Ese cabro tiene que tener así unos pulmones para tocar esa cosa. Escuche. ¿Qué hace el sonido de la trompeta? La trompeta es la profecía. Cuando yo empiezo a soltar lo que Dios dice de las cosas, es una trompeta sonando. Cuando yo empiezo a soltar en lo que me pasa, en lo que me está pasando, lo que Dios dice, yo empiezo a soltar ante esa voz, todo se sujeta. ¿Entendió? Gracias. Estos eran 7 sacerdotes. Por favor, piense, imagínelo. Si una trompeta lo dejó, 7 trompetas, 7 voces que se levantan en la puerta en Jericó. Y luego pasaron, dice, mire, 7 sacerdotes, 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová. ¿Tienes el arca? Las trompetas y los sacerdotes. ¿Y qué tenían que hacer? Hacerlas sonar. Mire la figura. Al séptimo día, tenían que dar 7 vueltas. Y cuando daban la 7ª vuelta, ya no tenían que hacer sonar. ¿Qué tenían que hacer? Boca. Tenían que abrir ese sonido estruendoso de trompeta ahora en la boca. ¿Lo entendió? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de Elías y Eliseo, es el Todopoderoso. Y ahí está la acción sacerdotal y el Dios Todopoderoso. El arca y los sacerdotes. Ahí está. Pero falta la súplica. Y la súplica tiene que ver cuando viene el clamor, el grito, el clamor, la palabra. Tú no sueltas una voz de garganta. Cuando tú clamas, ¿de dónde viene esa voz? Del vientre. Se unen 2 estamentos: corazón y boca. Vale decir, corazón-mente. Esa es la espada de 2 filos. ¿Entendió? Eso pasa. Por eso que los muros
toda estructura mental. Jericó representa las estructuras mentales que me conectan a un sistema astral. ¿Qué signo eres tú? Yo no soy de ningún signo. Yo me conecto a otra casa celestial. ¿Entiende? Las constelaciones, los signos son casas celestes de engaño. Pero cuando entramos en el proceso nos conectamos a la casa celeste. ¿Entendió? Esto no está a una altura de segundo cielo. Esto está a una altura de tercer cielo. ¿Entiende? En el tercer cielo, los principados, las potestades, los gobiernos ya no existen. Están subyugados. Por eso es tan importante esto. Dale, mira. Esto es este verso 3 de Josué 6, cuando dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. El rodearéis es girar en contra. Es darse la vuelta al revés. No sé si se entiende. La ciudad está girando en este sentido, porque estamos hablando de la frecuencia espiritual, ¿no? Y lo que el Señor les dice, ustedes tienen que terminar con ese giro, ir con un giro en contra. Es como que ese sector que fue direccionado a una adoración distinta, porque Jericó lo que hace es profetizar sobre la gente, y lo que las casas tienen que hacer es profetizar del Hijo de Dios. Lo que hace ese giro es volverlo al ordenamiento correcto. Eso es lo que el Señor tiene que hacer en nosotros. Nosotros hemos girado en dirección a otras cosas que ni nosotros nos damos cuenta, y el Señor tiene que hacernos volver atrás. Es como se hablaba del arrepentimiento la otra vez. Arrepentimiento es cambio de mente. No, arrepentimiento es el Señor se pone ante cualquier cosa que yo quiera hacer. Yo voy a hacer esto, el Señor está en medio. Voy a ir allá, el Señor está en medio. Esto es el dar vuelta. Dar vuelta, uno cree, claro, dan un giro, sí, pero no es cualquier giro. Es un giro contra esa frecuencia del espíritu que tiene a la ciudad presa en idolatría, en prostitución. Y cuando hablamos de prostitución, no estamos hablando de alguien que tiene un recurso por medio de su cuerpo, sino que estamos hablando de alguien que fue destinado para servir al Señor y está sirviendo a otra cosa. ¿Se entiende, hermanos? Entonces esto es demasiado importante. La caída de Jericó es demasiado importante, porque es donde empiezan a caer los sistemas mentales que se conectan con algo espiritual, hermano. ¿Usted cree que uno es porfiado porque es porfiado? No, si está bajo un signo. Este mes Virgo va a tener una influencia en tal cosa y la cosita y la cosita. Son sistemas engañosos para el que está bajo ese sistema. Pero nosotros, ¿bajo qué sistema estamos? Bajo el sistema de Cristo, el señorío de Cristo, que nos establece en esta gloria, que es una gloria mayor, pastora. O podemos estar bajo Mamón. Hay muchas cosas aquí. Hay muchas cosas. Por eso que hablamos de, en el caso de Jericó, la ramera. Pero ahí la ramera se arrepintió. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hermanos, ¿hay arista de ramera en nosotros? Sí. Sí. Hay que arrepentirse. Y ahí viene el cambio de mente. Ahí está el cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos en contra de las cosas es porque tenemos una mentalidad ramera. Una mentalidad prostituida. Se prostituyó.
Y ahí empezamos a encontrarle a todo su qué. Esto, que esto, otro, que esto, otro, que esto. Porque tienes mentalidad ramera. Te corrompiste, estás prostituido. Ese es el punto. Entonces aquí lo que se tocan son los gobiernos mentales. Casa de Dios y puerta del cielo. El punto es la puerta. El punto es la puerta. Y aquí hay un punto importante, hermanos. Entendámoslo así. Cuando Josué hace caer ese sistema, pasa todo esto. El séptimo día, la gente abrió su pey. La figura ahí es gritar. ¿Pero qué cree usted que gritaban? ¿Qué aclamaban? Era una aclamación celestial, que se levantó una espada y destruyó la ciudad. ¿Cuándo? Es que está el punto, hermanos. Cuando el Señor bota esos sistemas en nuestra vida. Escuche esto, hermano. Ese lugar queda consagrado. Escuche esto, hermano. Si Dios te llevó a una arista de libertad en tu mente, ese lugar quedó consagrado. Dice la Escritura que aquí se consagró el oro, la plata y el bronce. ¿Qué significa eso? Que todo el ser está consagrado. Todo el ser está consagrado. Y dice, oiga, ¿qué más consagraron una vez que cayeron? Ovejas, bueyes, asnos. ¿Por qué puse el asno ahí? No lo vamos a explicar hoy día porque nos vamos a ir. Lo que te quiere decir es que toda naturaleza se consagró. Y la palabra que ocupa es sea anatema. ¿Qué significa anatema? Es algo que se consagra para un uso, pero si tú lo usas para otra cosa, quedas maldito. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros cuidemos las áreas de liberación de nuestra mente. Si tú y yo vivimos, pasamos situaciones en el Señor que el Señor nos enseñó, yo ya sé que cuando esto empieza a escasear, lo que tengo que hacer es esto, porque el Señor se va a manifestar y yo lo hago. Empecé a fortalecer mi mente en el ejercicio de que ya se conquistó esa arista de la mente. Pero cuando yo vuelvo atrás y ya supuestamente estoy firme ya en eso, porque una cosa es que te pasó una vez, necesitas confirmación para afirmar tu carácter, ¿ya? Pero una vez que el carácter está maduro, y ahí habla de este tiempo, de la posesión de todas las cosas, Josué, es cuando alguien ya está maduro. Entonces Dios no te la perdona. Ahí ya no. Por eso dice esto, todo lo que quedó, el botín de la ciudad de Jericó es anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Antes que eso. Maldición. Antes que eso. Algo que se consagra. Que ya tiene una consagración. Esto tienes que entenderlo, hermano. No es que es maldito al tiro, no. Es consagrado a un uso religioso. Se consagró. O sea, esa parte de tu mente, hermano, ya no tiene que volver atrás. Eso es lo que quiere decir. Está consagrado, está consagrado. Pero si tú vuelves atrás, ¡pum! Maldito. ¿Entiende la idea? ¿Hasta cuándo? Pastora, por favor. Sí, quiero añadir a esta parte del gobierno del cielo, porque uno dice, chuta, solamente tiene que ver el horóscopo o la astrología. No. La conducta que tú tienes como papá es de acuerdo a la misma mentalidad de tu papá, porque estamos hablando del sol, de la luna y de las estrellas. O tú como mamá tienes el mismo comportamiento de tu mamá, porque estamos hablando del PEI. Entonces, para que tengamos el PEI, ¿cómo son tus correcciones con tus hijos?
¿Cómo corriges a tus hijos? Cuando tú te enojas con tus hijos, ¿no les hablas más? Si sabes que eso está fuera de diseño. Entonces, yo me enojo con los hijos, me enojo con el marido y no hablo más. Tú sabes que eso no se hace. Ahí estás bajo el gobierno de ¿quién? Porque yo puedo pensar esto es la astrología. No, es que la astrología es una parte. Estamos hablando sol, luna y estrellas. ¿Cómo es tu conducta? O a lo mejor cuando tú te enojas dices un montón de cosas hirientes. ¿Quién está hablando ahí? ¿Estás hablando tú o está hablando tu papá? O tu abuela. O tu abuela. Otra vez. Anatema. ¿Por qué? Porque mi conducta va o a levantar a mis hijos o los va a bajar. Porque estamos hablando de una generación celestial. Claro, por eso digo que no basta con venir a la reunión. No nos basta eso. Nosotros tenemos que tratarnos, porque a veces los que sacan a las generaciones del reino somos los padres con nuestras actitudes, con lo que hablamos o con lo que no hablamos, porque la violencia no es solamente hablar, la violencia también está en la mudez. Entonces, es algo muy tremendo. ¿Qué es lo que opera en mi mente? Porque a veces nosotros, los papás y las mamás, tenemos esa frasecita para exasperar a los hijos. A matarlo. Y después culpamos al hijo, que no, a la hija, que no, que está grita, que no me habla, que aquí. Pero ¿cuál es nuestra forma de...? Yo no estoy justificando a los hijos, pero estoy diciendo que gran responsabilidad tenemos los padres. ¿Quién es tu sol? ¿Quién es tu luna? Porque a veces los lunáticos somos los papás. Papá. Que no hemos solucionado temas con nuestros papás y tornamos anatemas a nuestros hijos. ¿Entendió? No se solucionó el problema. Y tú conversas con la persona, sabes que no, es que mi mamá es cosa terrible. Pero tú conversas con la hija de esa persona, con el hijo, y se queja de la mamá. ¿Qué pasó ahí? Anatema. Cuidado. Cuidado, hermanos. Hay conductas que tienen que cambiar. Porque por eso los hijos terminan aplastados. Por una conducta de un anatema que no se consagró. Que no se consagró. Por eso acá dijimos, ¿quiénes se consagran en Jericó? Ovejas. ¿Qué es la oveja? ¿De qué figura de qué? ¿Figura de qué, hermano? ¿De Cristo en qué sentido? La obediencia de Cristo, ahí está. Ser pastoreado por Cristo, y ahí con lo que decía la pastora. Entonces, hermanos, si nosotros estamos aprendiendo cosas, hay que arreglar cosas. Si el Señor te está alumbrando, lo primero, si el Señor me está alumbrando que yo tengo un daño con mi mamá, y yo tengo un tema con mi mamá, no la quiero ir a ver, no quiero estar, o con mi papá, pero el Espíritu Santo me empieza a examinar y empiezo a darme cuenta que las mismas cosas que me hacen ellos a mí, y yo estoy viejo, yo también las hago con mis hijos. ¿Qué es eso? Anatema. ¿Entendió? Entonces, hermanos, por eso salgamos de la religiosidad. Arreglemos los temas pendientes, hermano. Arreglemos los temas. Hijo, ¿sabéis que yo la embarro? Tengo el mismo vocabulario maldito de mi mamá y de mi abuela. Y ora al Señor para que quite esa inmundicia. Eso es una inmundicia. ¿Entiende el sistema cómo opera? Hay una operación. El asno también se consagró. ¿Qué significa el asno? Es la naturaleza rojiza que se tiene que alumbrar aquí. Y es la paciencia. ¿Por qué? Porque en este lugar se requiere un trabajo de paciencia. ¿Se acordó de Saúl aquí? Subamos acá. El buey es un trabajo sin mirar atrás. Paremos con la lecera, como dice la pastora. Debe con mirar atrás. No, y es que a mí me hicieron esto.
El otro día me topé con una... Yo creo que por eso que vengo medio cansado, pastora, perdóneme. Hermano, de verdad te lo digo. Otra vez me expongo. Hermano, cuando tú ya pasaron 7, 10 años de una situación, pasaron 15 años, que tú piensas que hay cosas que ya tienen que estar superadas, que tienen que ya, Cristo ya tiene que haberse formado. No puedes salir con la misma, como dice nuestra amada pastora, con la misma cantaleta. Eso es porque no has avanzado un ápice. Y eso a la larga cansa. El buey es eso. Es alguien que está en un proceso de trabajo. Y el que pone su mano en el arado, no mira atrás. Voy adelante, mi objetivo es Cristo. Eso está pasando acá. Genera tal conmoción que el oro, santísimo, la plata, santo, bronce y hierro, atrio, sean consagrados a Jehová. Así dice la Escritura. Y entren, escuche bien, y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué iba a entrar en el tesoro? Oro, plata. ¿Qué quiere decir eso? Mi mente, mi corazón y mi cuerpo, carne. Todo está consagrado. Todo entra en el tesoro. ¿Qué es el tesoro? La mayordomía. ¡Qué lindo! Todo entra en este episodio en la mayordomía. Están alineadas. Por eso cuando entramos a ese tiempo de adultez, Dios ya no te la deja pasar. Si eres joven, está bien, estás peleando. Estás en la pelea de tu corazón. Y la mente se está tratando de alinear. El cabro chico no alinea nada. El cabro chico tiene patas solas. ¿Entiende? Y a ese hay que vara, ¿entiende? Pero al que es maduro, al que entró en la madurez, ya no se le perdona. ¿Qué? ¿Cómo dice eso? ¿Es escritural? Sí, es escritural. Hebreos lo dice. Ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Para quién? Para los adversarios. O sea, para los que se ponen. ¿Por qué? Porque en la estación de la madurez, la mente, el alma y el cuerpo están consagrados. Porque si no hay o se vuelve atrás, quedan malditos. ¿Entendió? Hermano, dura cosa es caer en las... ¿De quién? Del Dios vivo. ¿Entendió? Mire la gravedad de esto. Entonces, Josué dijo lo siguiente. Dice, escuche, verso 21. Y destruyeron, escuche, a filo de espada. ¿Qué espada? La de doble. La espada entró en juicio. Todo entró en juicio. Entró la espada a Jericó y cortó cabeza, corazón y mente. Escucha, hermano, el Señor va a venir y va a examinar mente, corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu mente, hermano? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿En las riquezas? ¿En qué está tu corazón? ¿Entendió? Se consagra, aquí se consagra todo. Destruyeron a filo de espada, la de dos filos. La de dos filos, entienda esto es muy importante. Todavía no tocamos ni idea en el liceo. Todo lo que había en la ciudad. Aquí nos toca. Hombres. Hombres. 2 mujeres. 3 niños. 4 viejos ancianos. No se salva todo. Se le va a medir con espada. Por eso, hermano, escuche esto, por favor. Nosotros decimos, niño forever, cuidado, hermano. Cuidado, porque nosotros
no entendemos la dispensación de esto. Nosotros no entendemos las sazones. ¿Quién entiende la sazón? El Padre. Pero si uno insiste en ser un niñito forever, va a llegar un día en que se va a sentir el shing, shing. No vamos a alcanzar a dar la media vuelta y shing, vamos a ser jugados. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende? Entonces, aquí hay un punto importante. ¿Por qué? Porque entonces una vez que se conquista Jericó, ¿se puede volver atrás? No. Y cae una cláusula: el que volviera a edificar este sistema, el que volviera a levantar este sistema, va a ser maldito. Eso pasó ahí. Entonces yo te pregunto, y ahora viene Elías, tiempo después, y Eliseo, los restauradores. Si fueron a Jericó, ¿por qué fueron? ¿Por qué fueron? ¿Qué pasó en Betel? ¿Era una ciudad de luz? ¿Era casa de Dios y la puerta del cielo? ¿En qué la convirtieron? Adoración, idolatría al becerro. Si estos van a Jericó, ¿por qué van? Porque se corrompió. Gracias. El último texto y cerramos. Gracias. Gracias, jefa. No busque este texto, con este cerramos. Esto pasó en el tiempo de Elías. Escuche esto. En su tiempo. Y él es un tipo. Y él se llama Ayel. Y él de Betel, vivía en Betel, reedificó Jericó. ¿Qué se había dicho? ¿Qué se había dicho? Que eso era consagrado. Mira lo que hace. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó las bases, los fundamentos. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, abrió las puertas. Construyó las puertas. Delicadísimo esto. Delicadísimo. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta de Él. La puerta del cielo se consagra. No se puede edificar otra cosa ahí ya cuando está firme. No se puede, porque está maldito. Y viene este y se levantó tiempo después y corrompió el lugar, porque levantó un fundamento y construyó las puertas. Mi pregunta es, ¿con qué se conectó? Tarea para la casa. Padre, en el nombre de Jesús, muéstranos con qué estamos conectando a nuestras generaciones. Háblanos tú, Señor. Señor, háblanos. Háblanos, Señor. El que pone su mano en el arado no mira hacia atrás. No mira hacia atrás, Señor. No mira hacia atrás. No mira hacia atrás. Por eso que Eliseo, cuando solucionó su problema de la casa, vendió, quebró su yunta, que era la 12, y se fue en pos de ti. Señor, en este tiempo, danos claridad de lo que tenemos que hacer, de la prioridad que tenemos que poner en nuestra vida, de la mayordomía que tiene que venir a nuestra vida, esa forma, esa ley que se tiene que escribir
lo que tú tienes que hacer, lo que tienes que levantar en nosotros. Si tú estás trayendo quebrantamiento a la casa, es porque algo quieres derrumbar para traer extensión al norte, al sur, al este y al oeste. Señor, que toda puerta que se haya levantado sea quebrada para que se establezca la puerta del cielo. Señor, en este tiempo, por tu Espíritu, háblanos, llévanos, guíanos, aconséjanos, pastoréanos, Señor. Trae tu palabra, profetiza sobre nosotros, sobre Cristo, de la gloria de Cristo en nuestra vida. Señor, nuestra vida no nos pertenece, somos tuyos, creados según Dios para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, quita toda obra muerta que está operando en nuestra vida con la forma de piedad, pero que no tiene el recurso de la piedad. Señor, despierta nuestros espíritus, levántanos, alza nuestra mirada para que podamos ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y podamos avanzar en los procesos tuyos, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate. Háblanos, Señor, háblanos, que esto no quede aquí, que esto no quede en la puerta, y una vez que salgamos, sigamos nuestra vida como que nada. Señor, que al salir tu Espíritu nos amoneste, nos guíe, nos lleve. Sean escritas, sea escrito tu señorío en nuestra cabeza y el sello del Espíritu en ella, en el nombre de Jesucristo. Padre, entramos en tu tiempo, Señor, entramos en tu tiempo.